No sé si entrará más gente, pero yo creo que podemos ir empezando. Entonces, bueno, pues es un placer para mí presentar al profesor Arturo Huerta de la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México. Esta es una serie, esto es parte de una serie que estamos haciendo en Red MMT con economistas que trabajan con la teoría monetaria moderna. Hemos tenido ya conversaciones con Bill Mitchell, con Pavlina, hicimos una presentación de su libro en Argentina. Vamos a hacer otro con Fadel Kaboub dentro de poco. En unos días tenemos ya la presentación pregrabada, la conversación pregrabada, y luego abriremos un turno, una conversación con él en vivo, y les anunciaremos a todos los que están aquí, si están interesados, les iremos anunciando. Y bueno, Bill Mitchell volverá a encontrarse con nosotros en esta ocasión en un evento pensado para el horario de América Latina, que es complicado porque él vive en Australia, nosotros en España y ustedes en América Latina, con lo cual conseguir una franja horaria en la que estemos todos despiertos es casi imposible, ¿no? Entonces, bueno, esta serie la hacemos, intentamos hacer una conversación que intentamos que sea amena, tenga formato de tertulia, una vez al mes por lo menos, si podemos hacemos dos. Y bueno, como decía, pues el profesor Arturo Huerta es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma, perdón, la Universidad Autónoma de Nueva León, maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile, doctor en Economía, con mención honorífica por parte de la Facultad, ¿no?, de Economía de la UNAM. Es profesor de posgrado de la Facultad de Economía desde el año 75, donde ha impartido cursos de microeconomía, macroeconomía, desarrollo económico y política económica. Ha sido director de la revista Investigación Económica. Ha sido también jefe de la División de Estudios de Posgrado desde el 2013 al 2016. Fue coordinador del programa de posgrado en Economía de la UNAM. Ha hecho estadías de investigación en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, en Campinas, Brasil, en Cambridge, Inglaterra, en la Universidad de Kansas City, un centro de referencia para nosotros, sin duda, ¿no?, en Estados Unidos, así como en el Levy Institute del Bard College, también otro centro de referencia para la teoría monetaria moderna. Bueno, aparte que es un divulgador, escribe artículos con mucha frecuencia en prensa mexicana, algunos los hemos publicado también en nuestra web de Red MMT. Es también miembro del Consejo Editorial del Journal of Post-Keynesian Economics. Y bueno, ha recibido diversos premios, el Premio Anual de Economía de Banamex, el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog y el Premio Universidad Nacional de Investigación en el área de Ciencias Económicas y Administrativas. Así que, bueno, pues es un currículum muy largo, extenso y con muchas referencias a la teoría monetaria moderna. Hoy queremos hablar de este libro, La austeridad fiscal, causas y consecuencias. Causas y consecuencias que sufrimos aquí también en Europa y con una ferocidad tremenda. Hola César, estoy saludando a César que acaba de entrar. Y bueno, le he pedido a Arturo que haga una pequeña presentación de su libro y luego me gustaría abrir un poco al debate y conversación. Pero antes, incluso de entrar en su libro, me gustaría si pudiera darnos en 5 o 2 minutos incluso cómo llegó a la teoría, un relato de cómo llegó a la teoría monetaria moderna, y luego ya te cedo, y a partir de ya la palabra es tuya para hacer la presentación de tu libro, ¿no? Bien, gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la red de la teoría moderna del dinero de España, presidida por Stuart Medina, la invitación para presentar el libro ahora. ¿Cómo llegué a la teoría moderna del dinero? Bueno, llegué antes de que se configurara como teoría moderna del dinero. En 1996 llegué a hacer mi año sabático a Cambridge. Llegué un 2 de enero del 96. Y en las cosas de la vida, ¿no?
El día que llegué a la Facultad de Economía de ahí, de la Universidad de Cambridge, conocí a Harcourt, ¿no? Ujú. Y en su mano traía un libro que recién había recibido, de donde venía toda la bibliografía de los post-keynesianos, Ujú. ¿no? Entonces yo le dije que acababa de llegar para hacer mi año sabático, que iba a estar todo el 96, y me dijo, mira, pues te presto el libro para que saques bibliografía que puedas, que te interese, ¿no? Y resulta que ahí me abrió, o sea, saqué un montón de referencias de Randall Wray, de Jan Kriegel, ¿no? Y entonces me entusiasmó, ¿no? Bueno, yo había leído a Kriegel así, no tan frecuente, ¿no? Lo había leído, lo conocía, pero a Randall Wray fue en ese momento que empecé a seguir su literatura. Y luego también la hija de Jan Kriegel estaba estudiando en Cambridge y él fue en un par de ocasiones a Cambridge y ahí pude conocerlo. Y luego también coincidimos en un viaje, una invitación que me hicieron de Brasil, estando yo en Inglaterra, en Cambridge, y llego a Sao Paulo y entonces estaba a Kriegel y estaba a Paul Davidson, también había sido invitados. Entonces resulta que los tres viajamos en Sao Paulo, viajamos a Brasilia, nos vimos toda una semana juntos en Campinas, Brasil, dando conferencias. Entonces se dio una gran amistad con Jan Kriegel, menos con Paul Davidson, pero platicábamos ahí, desayunábamos, comíamos juntos. Y luego volvió a ir a Cambridge en diciembre, justo cuando ya yo me regresaba a Kriegel, cuando yo acababa de terminar yo mi investigación, y todo un día estuvimos trabajando, ¿no? Y él estuvo totalmente de acuerdo con mi investigación, que de hecho salió como libro. Y en ese libro traigo, ¿qué? 123 referencias de puros post-keynesianos, donde abundan las citas de Randall Wray, de Jan Kriegel, también de Mitchell, bueno, y demás post-keynesianos, ¿no? Y, y resulta que, bueno, Jan Kriegel ya estaba yendo al posgrado de la Facultad de Economía, yo también lo invité, después conocí en el 98, sí, en el 98 conocí a Randall Wray, que había sido invitado por el Politécnico, la Universidad Politécnico de México, y de ahí lo invité yo al día siguiente, digo, al día siguiente, al año siguiente, el 99, y desde entonces, ambos, tanto Kriegel como Randall Wray, venían cada año los dos a la UNAM. Y de ahí, bueno, que yo pasé dos sabáticos en la Universidad de Kansas City, en el 2001-2002, y después otro sabático en el 2008 y 2009, y mi último sabático en el Instituto Levy con ambos, ¿no? Tanto con Kriegel como con Randall Wray. Y también en Kansas conocí a Bill Mitchell, que tuvo una estadía de un mes cuando yo estuve un año ahí también, tuve contacto con él, sí. Pues digamos, el atril es tuyo. ¿Quieres compartir alguna presentación? Sí, por favor. O sea, voy a hacer Creo que ya te he habilitado o quieres que comparta yo lo que me enviaste. No, para irla yo manejando. Por eso te digo, pues ya puedes, en principio, ya deberías poder compartir Ok, pantalla. ok, perdón. Creo que he habilitado ya Ok, a ver si no me ahí equivoco. está. Sabes hacerlo ya, ¿no? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, ya uno va manejando. Sí, Ok, perfecto, se ve bien, perfecto. ok, bueno, empezamos. Eh, entonces, este libro salió publicado en noviembre del 2019. La UNAM, o sea, cuando la pandemia lo distribuía sin costo alguno, pero ahora ya al haberse recrudecido la pandemia, ya no lo está mandando, solamente vende libros en forma digital y saldrá en forma digital a fines de febrero. O sea,
Este libro, o sea, analiza cómo la política fiscal ha dejado de ser funcional al crecimiento económico. O sea, dejó de priorizar objetivos de crecimiento económico y pleno empleo y pasa a priorizar objetivos de baja inflación y reducción de la deuda. Es decir, se subordina a los objetivos del Banco Central de baja inflación y estabilidad de la moneda a través de la contracción del gasto público. Entonces, parten también de la premisa de que el sector privado debe ser el motor del crecimiento. Y como vamos a ver, el sector privado no puede ser motor de crecimiento debido a que es afectado por el déficit de comercio exterior y es afectado por la propia austeridad fiscal. Entonces, analizamos cómo el superávit fiscal atenta sobre las condiciones internas de acumulación, genera déficit de comercio exterior y nos lleva a depender de entrada de capitales. Vamos a analizar cómo esta política de austeridad fiscal es insustentable debido a que atenta sobre la dinámica de acumulación, nos lleva a depender de variables externas, caemos en un contexto de vulnerabilidad y la economía no configura condiciones de pago de la deuda externa a la cual recurre. Y al final, el capítulo 4, me pronuncio por una política fiscal en favor del crecimiento y el empleo y retomo todo el planteamiento de la teoría moderna del dinero, de la necesidad de un gobierno soberano que controle la moneda, que trabaje con tipo de cambio flexible para poder tener una política fiscal en favor del crecimiento. Entonces, el primer capítulo analiza la funcionalidad y disfuncionalidad de la austeridad fiscal. La cuestión es que con la autonomía del Banco Central se le quitó al gobierno el control de la moneda. Entonces no puede financiarse con ella, entonces está obligado a trabajar con austeridad fiscal. Y la política fiscal pasa a ser una política financiera, ¿no? Decíamos, pasa a priorizar la reducción de la inflación, la estabilidad del tipo de cambio y deja de lado los objetivos de crecimiento y empleo. Entonces, como la ortodoxia se opone al déficit fiscal, porque según ellos genera inflación, genera déficit de comercio exterior, genera devaluación, incrementa la tasa de interés, la carga del servicio de la deuda, y que eso finalmente termina aumentando impuestos, restringiendo el gasto y restringe la actividad económica. Entonces, de ahí que la ortodoxia señala que el equilibrio fiscal es condición para el crecimiento. Pero el trasfondo del superávit fiscal es que reduce el tamaño y participación del Estado en la actividad económica y pasa a ampliar la participación de la cúpula empresarial en la economía. Ese es el trasfondo de la política de austeridad fiscal. Entonces, la ortodoxia quiere que las fuerzas del mercado sean las que comanden la actividad económica. Y la cuestión es que los opositores al gasto deficitario no consideran el impacto que la política fiscal tiene sobre la actividad económica. En el caso de México, el crecimiento del 39 al 81 fue 6.4% promedio anual. Y en ese periodo los gobiernos se financiaban en gran medida con déficit fiscal. Y repito, el crecimiento potencial fue 6.4% promedio anual del 39 al 81. Y a partir de la crisis del 82, empieza el superávit primario a partir del 83, y México del 82 al 2008 venía creciendo al 2.4% promedio anual, y luego del 2010 al 2018 venía creciendo al 2.1, y en el 2019 no crecimos, y no se diga el 2020 que tuvimos una caída de 8.5%. Entonces, como las políticas de austeridad fiscal y las altas tasas de interés predominantes desde los 80 atentan sobre la capacidad productiva, pasa a predominar la estabilidad de tipo de cambio a partir de diciembre del 87, justo para viabilizar la libre movilidad de capitales que empieza en el 90, y todo esto pasa a incrementar el déficit de comercio exterior, nos lleva a depender de entrada de capitales y caemos en un círculo vicioso, porque obliga a que la política económica se encamine a promover entrada de capitales vía alta tasa de interés, austeridad fiscal, y esas políticas económicas actúan en contra del crecimiento económico y siguen actuando en detrimento del sector externo y seguimos dependiendo más y más de la entrada de capitales. Entonces, en este contexto donde una economía depende de la entrada de capitales, no se puede flexibilizar la política económica a favor del crecimiento, porque el crecimiento requiere baja tasa de interés y incremento del gasto público. Entonces no lo hacen ante el temor inflacionario y devaluatorio que comprometería la entrada de capitales. Entonces, hemos visto cómo los gobiernos pasados y el actual, en vez de disminuir el déficit de comercio exterior, superando los problemas productivos que están detrás del déficit, en vez de, repito, disminuir el déficit para disminuir los requerimientos de entrada de capitales, siguen optando por promover entrada de capitales.
Y de ahí las políticas de alta tasa de interés, estabilidad del tipo de cambio, superávit primario, que te atentan sobre la realidad productiva y siguen las presiones negativas sobre el sector externo y seguimos dependiendo más y más de la entrada de capitales. Entonces, la austeridad fiscal es para generar condiciones de pago y estabilidad, para crear condiciones de confianza con las calificadoras internacionales y con el capital financiero, para tener acceso a los mercados financieros y para que el capital venga y no se vaya, ¿no? Entonces, de ahí que el gobierno se pronuncia por recortes presupuestales y no por aumento de impuestos para equilibrar las finanzas públicas, porque ellos consideran que el aumento de impuestos afectaría las ganancias. O sea, y no consideran que el recorte del gasto que está al cual está recurriendo el gobierno actual, tanto en el 2019 como en 2020 y también para el 2021, este recorte del gasto que contrae la actividad económica y para ellos genera menos efectos, menos costos, genera menos costos negativos el reducir el gasto que aumentar impuestos. Pero no se dan cuenta que esta disminución del gasto está contrayendo la actividad económica, está aumentando el desempleo y aumenta el descontento de la población. En el capítulo segundo se analizan las consecuencias de la austeridad fiscal, como el costo de la deuda, perdón, el costo de la austeridad fiscal y la alta tasa de interés es que la economía no crece, disminuye el crecimiento potencial de la economía, aumenta el costo de la deuda, sigue las presiones sobre el del sector público y el sector privado. La austeridad fiscal contribuye a la austeridad, a la apreciación del tipo de cambio, nos lleva a disminuir competitividad y también porque la austeridad fiscal disminuye la inversión, disminuye el crecimiento de la productividad, siguen las presiones sobre el déficit de comercio exterior y siguen los problemas de endeudamiento tanto público como privado, tanto de deuda interna como deuda externa que se están traduciendo en problemas de cartera vencida, problemas de insolvencia. Podemos decir, bueno, el año pasado tuvimos un superávit de comercio exterior, pero debido a la drástica caída de la actividad económica que disminuyó importaciones, ¿no? Drásticamente. Entonces, la política fiscal deja de actuar en forma contracíclica, ¿no? Es decir, ante la caída de exportaciones, del consumo y la inversión privada, el gobierno no reacciona incrementando el gasto público, sino la disminución del gasto pasa a actuar en forma procíclica, o sea, se suma la caída de exportaciones, del consumo y la inversión privada. Y parten de la convicción de que el déficit fiscal y la deuda son malos. ¿No? Y aquí, bueno, retomo a Ava Lerner, donde señala que la política fiscal no debe ser juzgada por el tamaño del déficit ni del tamaño de la deuda, sino que la política fiscal debe tomar en cuenta cómo se desempeña la economía, cómo está el sector privado y el sector externo. O sea, si el sector privado no está invirtiendo y si el sector externo no está cayendo las exportaciones, pues el gobierno tiene que incrementar el gasto. O sea, y por lo tanto no puedes definir sustentabilidad fiscal independientemente de la economía real. La austeridad fiscal atenta sobre el sector privado y el sector externo y sobre las finanzas públicas, por lo que no contribuye a la estabilidad de la economía, porque los gobiernos siempre dicen, no, dice la austeridad fiscal para lograr condiciones de estabilidad de la economía. ¿Y de qué estabilidad estás hablando? ¿No? ¿Por qué? Porque esta política de austeridad te atenta sobre las finanzas del sector privado y del propio sector público y te atenta sobre la problemática del sector externo. Entonces, al trabajar con austeridad fiscal, la economía pasa a descansar en el sector privado y en el sector externo. Pero resulta que ni el sector privado ni el sector externo puede ser motor del crecimiento, porque el sector privado está en función del gasto público y el sector externo, si bien crecieron las exportaciones de la economía mexicana por años, crecieron más las importaciones, evidenciando que el sector externo no ha generado condiciones de crecimiento sostenido para la economía nacional, lo menos cuando vienen predominando déficit de comercio exterior. Entonces, como la austeridad fiscal contrae el mercado interno, disminuye el ingreso, decíamos, del sector privado, aumenta la deuda y disminuye la inversión. Sí, pues el sector privado no puede ser motor del crecimiento. Aquí los gobernantes en México, desde antes de tomar posesión, cuando ganaron las elecciones, dijeron que el gobierno se iba a amarrar el cinturón para que el sector privado fuera motor del crecimiento. Y el sector privado no puede ser motor de crecimiento por sí solo, ¿no? Pues vemos cómo está disminuyendo el crecimiento potencial y el gobierno actual pues, ha tenido que, por la misma austeridad, lo ha llevado a seguir impulsando la asociación público-privada de la infraestructura y también la participación en los sectores estratégicos.
Entonces, esto te incrementa los costos de producción, te afecta la dinámica de acumulación y te acentúa la desigualdad del ingreso. Entonces, y como esta política predominante no te asegura condiciones de reembolso de la deuda, por lo que deriva en crisis de deuda, ¿no? Caes en el efecto Ponzi, deuda para pagar deuda, ¿no? Entonces, al gastar poco el gobierno, recauda poco, por lo que sigue el déficit fiscal, sigue aumentando la deuda, ¿no? O sea, el gobierno mexicano está en una política de caer en déficit fiscal para no caer en deuda, y a pesar de superar el primario, la deuda sigue creciendo justo por esto, ¿no? Entonces, evidenciando que la austeridad fiscal no asegura condiciones de pago. ¿Por qué? Porque termina disminuyendo la actividad económica y disminuyendo la recaudación tributaria. Ahora, se podría decir que el año pasado, en el 2020, la recaudación aumentó en alguna medida leve, porque el sistema de administración tributaria ponía graves multas a aquellos que no pagaran impuestos. Entonces, muchas empresas se vieron obligadas a pagar impuestos para no ser sujeto de multas a costa de restringir la inversión. Y de ahí la drástica caída de la actividad económica del 2020. Entonces, la austeridad fiscal genera déficit fiscal, que puede actuar como estabilizador automático, pero el gobierno responde con mayor contracción del gasto justo para evitar el déficit fiscal y no ser mal visto por las calificadoras internacionales. Entonces, de ahí que lleva la economía a niveles mínimos de subsistencia, como si no hubiera capacidad productiva y empleo para aumentar la producción y mejorar las condiciones de vida. De hecho, el gobernador del Banco de México, el Banco Central, la semana pasada señaló de que existe un margen entre la demanda, en la brecha de demanda, evidenciando que hay capacidad ociosa que podríamos resistir por 2 años justo para mantener la baja inflación. O sea, les vale que aumente el desempleo, que esté contrayendo la actividad económica, todo en la perspectiva de bajar la inflación y estabilizar el tipo de cambio. Con respecto al tercer capítulo, ¿no? Entonces, cómo el gobierno señala que actúa de manera responsable, no endeudando al país. Sin embargo, es irresponsable trabajar con superávit fiscal en un contexto de caída de la actividad económica, en un contexto de aumento del desempleo, en un contexto donde no hay motor del crecimiento, ni hay inversión pública, ni hay inversión privada, ni consumo, ni exportaciones para ser motor del crecimiento. Entonces, el gobierno, a tratar de ahorrar, disminuye, deja de gastar, disminuye demanda, disminuye la actividad económica y disminuye el ingreso nacional, por lo tanto disminuye el ahorro, porque no por lo tanto no disminuye el monto de la deuda, ¿no? O sea, hay que recordar que el gasto es el que genera el ingreso, ¿no? Entonces, al gastar poco, pues, recauda poco, entonces no es contrayendo el gasto como se paga la deuda, ¿no? Entonces, en el enfoque convencional, la alta deuda aumenta la carga sobre la misma y disminuye el gasto de gobierno. Sin embargo, la estrecha relación de endeudamiento no es impedimento para aumentar el gasto público a favor de lo productivo, ¿no? Es decir, no es disminuyendo el gasto como tú vas a pagar la deuda, sino que tienes que gastar más justo para reactivar la economía, es decir, recaudar más para poder disminuir la deuda. O sea, la deuda solamente se paga en condiciones de crecimiento. Entonces, y el espacio fiscal, y aquí lo que resalta mucho la teoría moderna del dinero, el espacio fiscal no está en función del saldo fiscal o de la deuda pública. Es decir, un gobierno que controla la moneda no tiene restricción financiera que limite el gasto. Entonces, el límite del gasto está dado por la disponibilidad de recursos vendidos en su propia moneda, ¿no? Si la economía tiene capacidad ociosa, tiene desempleo, pues perfectamente puede gastar y ello no generaría presiones inflacionarias ni sobre el sector externo. Entonces, si hay capacidad ociosa, justo puede aumentar el gasto, lo que incrementaría la producción, el empleo, el ingreso nacional y la propia recaudación. Entonces, no es problema si el gasto se canaliza a la esfera productiva y aumentar la productividad para reducir el déficit de comercio exterior y así disminuir el requerimiento de entrada de capitales, ¿no? La deuda interna para un gobierno soberano no es limitante, ¿no? La puede estar refinanciando permanentemente. Los problemas no son de deuda pública, sino del bajo crecimiento económico. Entonces, el riesgo de no pago de la deuda es cuando esta está en una moneda que el gobierno no emite, ¿no? Entonces, si el gobierno no tiene control de la moneda, pues debe impulsar efectos multiplicadores internos para aumentar el Producto Interno Bruto y así aumentar la recaudación para reducir el déficit de comercio exterior, la tasa de interés y disminuir el déficit fiscal y el monto de la deuda. O sea, hay que asegurar efectos multiplicadores internos, ¿no?
La austeridad fiscal se justifica cuando la economía está sobrecalentada y enfrenta presiones inflacionarias, que no es el caso en un contexto de recesión. Entonces, no se requiere déficit fiscal cuando la economía tiene superávit de comercio exterior y el sector privado impulsa el crecimiento con déficit en sus finanzas. En el caso de la zona euro, ¿no? O sea, Alemania prácticamente trabaja con equilibrio fiscal, o trabajaba antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque dan superávit de comercio exterior que tiene, que es el motor de su crecimiento y que mejora las finanzas del sector privado, ¿no? Entonces, la cuestión es de que no hay perspectivas de aumentar exportaciones ni de aumento del consumo e inversión privada. Entonces, al seguir la austeridad fiscal, las altas tasas de interés, la estabilidad cambiaria, el libre comercio, la libre movilidad de capitales, continuará deteriorándose el sector productivo como las presiones sobre el sector externo, sobre las finanzas públicas y seguirá aumentando los requerimientos de entrada de capitales. Entonces, la estabilidad de una economía no la configura la austeridad fiscal. No se debe recortar el gasto público y buscar la austeridad fiscal cuando la economía no crece. Y por último, el capítulo 4, por una política fiscal alternativa, o sea, se enfatiza que se requiere más participación del Estado en la economía. La política fiscal debe ser responsable, no por el sector financiero, sino debe ser responsable por los propósitos nacionales de empleo y crecimiento. Se requiere una política fiscal contracíclica, acompañada de baja tasa de interés. Porque al no haber crecimiento de demanda ni expectativas de crecimiento, las empresas no invierten. Entonces, la política fiscal debe determinar condiciones de ganancia en el sector productivo y en la generación de empleo para asegurar efectos multiplicadores internos y reducir el déficit de comercio exterior. Entonces, el gasto público deficitario no genera presiones inflacionarias, ni aumenta la tasa de interés, ni excluye el sector privado de la economía, ni aumenta la carga de las próximas generaciones, como dice el enfoque convencional, y aquí en México se reitera a cada rato, ¿no? La mayoría del sector privado está por déficit fiscal. ¿Por qué? Está por déficit fiscal porque el déficit fiscal viene a incrementar demanda, ¿no? Y así ellos incrementarían sus ventas y sus ingresos. Pero la cúpula empresarial está por austeridad fiscal. ¿Por qué? Porque la cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo, ¿no? En México, los gobiernos dejaban de invertir en PEMES y la CFE en infraestructura y le abrían la puerta a la cúpula empresarial, ¿no? Para invertir en tales sectores. Y el gobierno actual pues, trata de limitar la inversión privada en los sectores estratégicos de la economía. Y el problema es que con su política de austeridad fiscal pues, se le complica tal situación. Entonces, un gobierno soberano que no se compromete a la convertibilidad de la moneda a un tipo de cambio fijo no requiere impuestos y deuda para gastar. Es decir, no debe limitar su gasto en función de sus ingresos, cosa que no entiende el gobierno mexicano, carajo, ¿no? Porque en México se trabaja con tipo de cambio flexible, ¿no? Y perfectamente se podía bajar la tasa de interés y aumentar el gasto público para encarar la pandemia y apoyar empresas y generar empleo, pero no. Aquí son más papistas que el Fondo Monetario Internacional y lo que está aconteciendo en muchos otros países que están rompiendo con la ortodoxia, están trabajando con tasa de interés cercana a cero, en Inglaterra 0.1, en Australia 0.1, y ambos bancos centrales están comprando deuda directa a los gobiernos para que gasten lo necesario, y acá no, ¿no? Entonces, bueno, también aquí retomando lo que dice la teoría moderna del dinero, los impuestos son importantes para que la moneda sea aceptada por parte de los contribuyentes, para que esto le vendan bienes y servicios, para que el gobierno, para que sea aceptada la moneda del gobierno. Y que el gobierno pueda gastar lo que quiera en los bienes y servicios producidos, vendidos en su moneda. Los impuestos no se pueden recolectar si antes el gobierno no ha gastado, ¿no? La sola expansión del gasto público es insuficiente para reactivar la economía. Depende de los niveles de apertura, del tipo de cambio y de la tasa de interés, ¿no? Sí, porque aquí yo también esto lo desarrollé en un libro que elaboré con respecto a la Unión Monetaria Europea, donde muchos se pronuncian porque haya una política fiscal para todos ellos, para que incrementen el gasto público. Yo digo, no, pues eso no lo resolvería. En un contexto de economía abierta, ¿no? Y si tú no manejas el tipo de cambio, pues van a volver de nuevo a filtrarse el gasto hacia importaciones, a tener déficit de comercio exterior, mayor endeudamiento, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí que hay que revisar la apertura, hay que tener tipo de cambio competitivo y la tasa de interés que acompañe el gasto público. La política económica debe tener como objetivo el pleno empleo y el desarrollo de fuerzas productivas. Se requiere gastar más para impulsar la actividad económica y así aumentar la recaudación, disminuir la deuda
la razón de endeudamiento. Y por último, el Banco Central debe bajar la tasa de interés y comprar deuda directa del gobierno y trabajar con tipo de cambio flexible y no recurrir a deuda externa, ¿no? Muy bien. Bueno, veo que una presentación muy completa, porque yo he leído el libro y yo creo que cubres todo lo que abordas en tu libro. Y bueno, mi idea ahora es abrirlo a la participación del público por turnos, aunque me gustaría empezar con traerlo aquí al continente europeo, las reflexiones, aunque ya las has abordado. La semana pasada tuvimos, o esta semana, mejor dicho, el miércoles pasado yo tuve en las Juntas Generales de Vizcaya, que es una especie de parlamento regional, tuvimos un debate sobre los presupuestos del año 21, los presupuestos generales del año 21. Y bueno, pues como yo estoy asesorando a la oposición, nos decía el equipo de gobierno bueno, que parece que queríamos resolverlo todo con deuda y gasto y que la deuda hay que pagarla, ¿no? Y que al final hay que devolverla, ¿no? Y claro, yo les decía a mis compañeros, a los que estoy asesorando, mira, ni Estados Unidos ha devuelto un solo dólar de la deuda pública desde que existe como país en el siglo XVIII, que tienen estadísticas muy completas, ni España jamás ha devuelto la deuda pública. La deuda pública nunca se devuelve, ¿no? El problema es ideológico y da igual en qué país estemos hablando. Estamos hablando de España, de México. Digamos, se impone el dogma neoliberal y todo diseño institucional, bueno, pues puede variar. En México es la independencia del Banco Central, es digamos, el mecanismo, ¿no?, inicial, y las políticas de austeridad. En Europa ha sido el euro, ¿no? El euro ha sido el mecanismo institucional, con una independencia del Banco Central aún más acusada que en México, porque aquí sí que no responde ante ninguna instancia, ¿no? Ningún parlamento controla el Banco Central Europeo, es un órgano tecnocrático puro y que no responde ante nadie, con una autonomía increíble. Estaba recordando, perdona por esta introducción, pero estaba recordando una experiencia que me contaste, ¿no?, de cuando estuviste aquí en España hablando con economistas españoles y cómo advertiste hace ya muchísimos años, ¿no?, incluso cuando estaba empezando el euro, sobre las consecuencias que podía tener o las causas de la crisis económica española, ¿no? No recuerdo qué año fue, pero que fuiste recibido con el completo escepticismo de los economistas de las universidades españolas, ¿no? Y que su respuesta generalizada fue: no, la solución a los problemas que tiene la economía española es más Europa, ¿no?, y más integración europea, ¿no? No sé si quieres compartir la anécdota, porque a mí me parece muy interesante. Sí, bueno, hice un libro que se titula La Unión Monetaria Europea, Crisis de la Zona Euro, que de hecho todavía hay, pero ahorita la UNAM se vende en libros.unam.mx, pero ahorita no están vendiendo nada por la pandemia, pero todavía hay de existencia. Este libro fue en el 2004. Entonces fui a Madrid, lo presenté en la Universidad de Madrid, y había como unos 30 economistas de ahí, de dicha universidad, y ninguno estuvo, o sea, que yo concluyo de que país que no controla la moneda no tiene política económica alguna, o sea, tal como lo señala la teoría moderna del dinero. Y es un libro que tiene un montón de información, un montón de cuadros, o sea, bien documentado. Y ellos señalaron de que no, de que regresar a la peseta era a mayor crisis, ¿no? Y le dije, bueno, es que no pueden tener más crisis de la que ya tienen, carajo. Exacto. Y que al tener tu moneda, el gobierno se puede financiar con ella, la puede devaluar, como hacía anteriormente, así disminuía el déficit de comercio exterior, disminuían los requerimientos de endeudamiento y tenías política industrial, política agrícola, crecimiento económico. Y cómo el euro fue producto del sector financiero alemán y francés, en el sentido de que querían evitar las devaluaciones a la cual ellos perdían. O sea, si tenían inversiones en Italia, en España, etcétera, y de repente se devaluaban dichas monedas, pues perdían el sector financiero. Entonces, ¿qué más el sector financiero? Trabajar con su propia moneda, con una moneda única, justo para eliminar el riesgo cambiario y así obtener las ganancias de tasa de interés o lo que hayan invertido en tales países.
Y de ahí que como pues muchos países de la zona euro están en proceso de subdesarrollo como consecuencia de esta situación, y como el gran victorioso era Alemania. Y entonces manifestaron que no, que la salida no es regresar a la moneda, sino mayor integración, y esperando que Alemania los trate bien. Le dije, pues es que implica eso perder soberanía, más soberanía de la que ya han tenido, de la que han perdido, ¿no? Y dijeron, es que no hay de otra, ¿no? Pues como que, o sea, porque aquí en México todavía algunos pocos seguimos hablando de la necesidad de recuperar el manejo soberano de la política económica, de los principios de soberanía nacional, pero no los vi presentes en los españoles que estuvieron presentes, repito, en dicha presentación. O sea, ellos dijeron y luego aparte también alguien manifestó el temor de la guerra, ¿no? Dice, es que nosotros tenemos el problema de las guerras anteriores, ¿no? Y de ahí la necesidad de la unificación de Europa, justo para eliminar el riesgo de la guerra. Le dije, sí, pero no a costa del mayor subdesarrollo, del problema de desempleo, deterioro del nivel de vida de la población que está aconteciendo, ¿no? Carlos tiene ganas de hacer una pregunta. Carlos García Hernández, que es bueno, sí. editor de Lola Books. Y bueno, adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo no he podido leer todavía el libro, pero lo leeré pronto, y muchas gracias por la brillante exposición. Yo entré en contacto con usted a raíz de Randall Wray, porque cuando sacamos su libro Teoría Monetaria Moderna, me dijo, tiene que escribirte un prólogo el profesor Huerta, ¿no? Y efectivamente el prólogo del libro de Randall Wray, a petición suya, lleva un prólogo del doctor Huerta, ¿no? Y a mí desde entonces le sigo con mucho interés, sobre todo desde un punto de vista político. Y entonces yo, claro, los lazos que unen políticamente a España y a México son muy fuertes, ¿no? Por eso yo creo que lo que pasa en un sitio acaba pasando en otro, o si no pasa, es posible que sí que tenga repercusiones muy grandes. Estoy pensando, por ejemplo, en la guerra civil española, la maravillosa ayuda de México impagable a la República Española, en fin, lazos muy fuertes, ¿no? Que todavía muchos llevamos en el corazón. Entonces, por eso me gustaría preguntarle cuál es la situación de la teoría monetaria moderna y de la izquierda mexicana, porque como usted está diciendo, en España es un desastre. O sea, en España nadie en la izquierda española se atreve a decir públicamente que la teoría monetaria moderna es una opción, porque eso significa poner en duda el euro. Ni siquiera decir salir del euro, sino ponerlo en duda, ¿no? Y entonces la izquierda claudicante española pues sí, directamente nos ignora, ¿no? Pero claro, con López Obrador sí que hubo una cierta esperanza antes de que fuera presidente, de que hubiera políticas transformadoras en México, ¿no? Pero claro, oyéndole a usted, me doy cuenta de que López Obrador, por supuesto, no ha hecho ningún tipo de reforma que pudiera encuadrarse dentro de las políticas de la teoría monetaria moderna, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué repercusión tiene la teoría monetaria moderna en la política mexicana, sobre todo en la izquierda mexicana? Mira, con respecto a la última, la cuestión es que por más que venían cada año, Randall Wray y Jan Kriegel, pues sí, en esos momentos, pues sí, la gente lo sigue, ¿no? Pero que sus investigaciones lo citen o ellos defiendan esas posturas, no. Somos muy pocos los que nos marcamos dentro de la teoría moderna del dinero, muy pocos, ¿no? Y con respecto la llamada izquierda, ¿no? Ningún partido político es de izquierda en este país, ningún partido político, ¿no? Es decir, los partidos que hicieron la coalición para el triunfo de López Obrador, ninguno cuestiona la política económica del gobierno. Yo estaba siendo asesor de uno de esos partidos, del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados,
pero poco me sigue, ¿no? En el sentido de que al principio decían, no, vamos a darle un voto de confianza. Fue lo que me dijeron los primeros meses, ¿no? Y el voto de confianza sigue, carajo, no obstante que la actividad económica está en declive, ¿no? Entonces, sí, o sea, de repente yo hago discursos y pues no se suben a la Cámara, ¿no? O pueden decirlos en la Cámara y finalmente votan a favor de lo que el gobierno diga, ¿no? Ahora, López Obrador me conoce muy bien desde, te diría, desde el inicio de los 90, ¿no? Y él siempre me ha considerado que soy un economista radical, ¿no? Qué sé yo, en la campaña del 2004, Porfirio Muñoz Ledo dirigía la campaña de él, entonces me invitó al evento de economistas, a 10 economistas, y entonces cuando yo llegué al evento en el Club Industrial, Porfirio me estaba esperando en la entrada y me dice, oye, quiero hablar contigo. Dice, alguien del grupo López Obrador no te quiere, porque no quieren que participes. Dije, mira, pues será el mismo López Obrador, dije yo. Entonces ya le platiqué la historia que tenía con López Obrador, y entonces le dije, mira, aquí están las 2 hojas que voy a leer, porque cada quien iba a hablar 5 minutos, ¿no? Y entonces él dijo, no, pues esta es una política industrial, y él es una posición de izquierda, él es el candidato de izquierda que tiene que escucharla. Fue el observador que me llamó para que tú no participaras, ¿no? Y de hecho, o sea, llegó y me vio con cara de pocos amigos, ahí saludando a cada uno, ¿no? Y todo el mundo, y en ese entonces él llevaba 10 puntos por arriba de Calderón, ¿no? En las preferencias electorales. Y todos los otros 9 candidatos, todos se desvivían viendo a López Obrador, cuando hablaban, y yo jamás volteé a verlo. Yo me dirigí a los industriales tratando de convencerlos a ellos de mi postura, ¿no? Y repito, y él se hizo de economistas que no son de izquierda en absoluto, que han estado trabajando en el Banco Mundial y siguen con las mismas políticas económicas de los gobiernos anteriores. Y yo soy un crítico cada semana criticando la política monetaria, la política fiscal, que no me quieren para nada, ¿no? Pero bueno, sigo insistiendo, ¿no? en mis posturas. Aquí pasa igual, lamentablemente. Es patético. Y bueno, hoy estaba la izquierda española emocionada con una propuesta de Piketty que ha firmado Steve King y Cristina Narbona, una antigua ministra del PSOE, en la que proponían como gran solución para los problemas económicos de Europa que el Banco Central Europeo anulara la deuda que tienen sus balances del gobierno, ¿no? Y bueno, mi respuesta ha sido, bueno, eso es un mero apunte contable. ¿Qué más da que canceles lo que tiene en el banco en el bolsillo izquierdo o en el bolsillo derecho, ¿no? Es un mero apunte contable. Aquí lo que importa es que el gobierno tenga la capacidad de invertir y de hacer gasto público contracíclico. Y yo lo que he observado es que si uno coge los registros históricos de gasto público españoles, desde los años 90 ha sido procíclico, ¿no? Entonces da igual que lo que está en el bolsillo izquierdo se cancele con lo que está en el bolsillo derecho, ¿no? Está exactamente igual. Lo importante son las reglas sobre gasto y inversión y lo entienden. Hay una pregunta aquí de Shanti Torrealdea, que está en una cafetería escuchando y por eso no quiero poner el micro. Dice, la sola expansión del gasto público es suficiente. Es una, perdón, aquí hay unas comillas. Dice, en la última diapositiva de la presentación dice, la sola expansión del gasto público es insuficiente para reactivar la economía. Depende de los niveles de apertura, del tipo de cambio y de la tasa de interés. Y pregunta, ¿podría explicar un poco más por qué es necesaria la apertura y el tipo de cambio para reactivar la economía? ¿Es debido a que la demanda interna no es lo suficientemente potente, incluso con un aumento fiscal fuerte? Bueno, lo que yo señalo ahí, que el solo incremento del gasto público no es suficiente, que tiene que ver con la política comercial existente. En un contexto de economía abierta, el mayor gasto se te va a importaciones y no te va a generar efectos multiplicadores internos a favor de la producción y en favor del empleo. Entonces, de hecho, yo siempre me he pronunciado por políticas proteccionistas. Y luego también dice, tiene que ver con el tipo de cambio, porque en México muchos años hemos venido trabajando con tipo de cambio apreciado, que se abarata el dólar, se abarata el precio de los productos importados y la gente prefiere el producto importado que el producto nacional.
Entonces eso te lleva a que no tengas efecto multiplicador interno y todo se va a importaciones. Y luego también tiene que ver con la tasa de interés, en el sentido que el gasto público tiene que estar acompañado con una tasa de interés baja, ¿no? En Estados Unidos, la tasa de interés de referencia siempre está por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, en un contexto, vamos en México actualmente, la tasa de interés de referencia es 4.25 y la actividad económica cayó 8.5, ¿no? Entonces, y la banca a su vez te presta al 10, al 15, al 20, al 30% y más. ¿Cómo fregado lo vas a pagar si el ingreso nacional está cayendo en 8.5%? Entonces, de ahí que la importancia de que la tasa de interés sea baja, ¿no? En la perspectiva de y que la tasa de interés crezca por debajo del crecimiento del ingreso nacional para poder pagar la deuda, carajo, ¿no? O si no, la puedes pagar. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por allí? Si no, yo tengo más preguntas, ¿eh? Si alguien se anima, puede abrir el micro. Sí, adelante. Sí, yo sí tengo una. ¿Cuál es? Bueno, primero, hace muchos años que conozco el trabajo del doctor Huerta. Soy una seguidora constante y además con un acuerdo completo con lo que él ha planteado. La pregunta que tengo es, ¿qué perspectivas ve en el asunto de la siguiente etapa? Para mí está claro lo que dice sobre México, pero esa dinámica de México que es deteriorante, ¿cómo se ve a la luz de los acuerdos con Estados Unidos y Canadá? Es decir, ¿qué expectativas, ya sé que son malas, pero me gustaría escuchar qué características ve? Bueno, el gobierno mexicano tiene expectativas con respecto al TEMEC y con respecto a las remesas, que el año pasado se recibieron 40,000 millones de dólares. Y de hecho, el día de ayer el presidente da un discurso de 15 minutos donde dice que en el 2021 vamos a crecer gracias a las remesas, ¿no? Evidenciando que no hay política económica alguna para poder retomar condiciones de crecimiento. O sea, la economía mexicana depende del exterior, de las remesas o del TEMEC, ¿no? Porque resulta que hace 2 semanas, el lunes de la semana pasada, el nuevo presidente mandó un decreto de que todas las compras del sector público, que son más de 600,000 millones de dólares anuales, deben ser para compra de productos nacionales. Y hay una preocupación, tanto de republicanos como demócratas, de favorecer lo nacional. En el TEMEC, Estados Unidos impuso condiciones a favor de ellos. Aumentó las reglas de origen de productos en favor de productos estadounidenses, donde México tiene que comprarle más y venderle menos. Entonces, el TEMEC no va a representar alternativa alguna de crecimiento para la economía mexicana, y luego menos en contexto, repito, de bajo crecimiento de la economía mundial, y que Estados Unidos insiste en resguardar lo nacional, políticas proteccionistas. Y repito, y el gobierno al continuar con su política de austeridad, repito, ni tenemos motor interno ni motor externo de crecimiento. Y la cuestión de las remesas, de nuevo, son derivadas de procesos de exclusión de la economía mexicana que no generan empleos para todos, y esos excluidos pasan a ser funcionales para la economía mexicana por el dinero que envían a sus familiares. Pero de nuevo, en contexto de economía abierta, se va a seguir reciclando esos recursos a través de importaciones. Hay una pregunta que quiere hacer César Crochita desde Argentina, desde Buenos Aires. Bueno, no sé si es Buenos Aires, creo que sí, ¿no? Cerca de Buenos Aires, ¿no? Adelante, César. Desde Buenos Aires. Sí, eso es. Muchas gracias por permitirme preguntar, muchas gracias, doctor. Seguido con la atención, y la economía mexicana es muy parecida a la economía argentina. Tenemos problemáticas bastante similares. Yo quisiera preguntarle sobre la libre movilidad de capitales que afectan, en el caso nuestro, generalmente se destinan a la fuga, y si hay que restringirlas,
y nosotros estamos desarrollando en la Argentina también una política restrictiva también al ingreso de productos importados. Vamos a una acelerada política de sustitución de importaciones y para favorecer el mercado interno. ¿Qué opinión tiene al respecto de esas políticas? Mira qué bien que plantea la cuestión de la libre movilidad de capitales, ¿no? Porque yo he venido señalando aquí en México, mis artículos semanales, de que el Banco de México debe trabajar con 0.1% de la tasa de interés de referencia y no 4.25 como la tiene. Y la cuestión es que han señalado que el capital se les va, ¿no? Y que eso va a generar devaluación. Entonces yo he respondido, primero, tienes que meter control de cambios. El propio Fondo Monetario Internacional, históricamente, ha reconocido la importancia del control de cambios en contexto de incertidumbre, en contexto de crisis. Y en este contexto estamos, ¿no? O sea, y el problema es que no hay voluntad política por parte de los monetaristas que controlan los bancos centrales de llegar al extremo de poner control de cambios para bajar la tasa de interés y así responder a las necesidades urgentes de crecimiento y combate a la pandemia, de empleo y demás que requerimos, ¿no? Y la otra opción que también he planteado es de que el momento en el cual el gobierno incrementa el gasto público, instrumentos políticas en favor de efectos multiplicadores internos, puedas asegurar condiciones de ganancia en la esfera productiva. Entonces, la baja tasa de interés no te va a provocar fuerte salida de capitales, sino vas a ofrecer condiciones de inversión rentable en el sector productivo vía sustitución de importaciones. Entonces, la cuestión es de que tú tienes que asegurar condiciones de ganancia en la esfera productiva para que el capital invierta en el sector productivo y tienes que, repito, regular, disminuir drásticamente las ganancias del sector financiero para evitar las prácticas especulativas que han distorsionado la asignación de recursos en detrimento del crecimiento y del empleo, ¿no? Sí, porque mientras sigan las políticas económicas a favor de lo financiero, no hay viabilidad alguna de salir de la crisis, ¿no? Las políticas económicas deben estar en favor de lo productivo y tienes que subordinar lo financiero en favor de lo productivo y del empleo. Somos coincidentes. Ahora, o sea, hay que poner control de capitales. Un poco con esta postura contradice un poco los postulados básicos de la teoría monetaria moderna. A veces, todo esto con Stuart muchas veces, que en la Argentina, si no ponemos control de capitales y manejamos el tipo de cambio, o sea, la Argentina tiene un tipo de cambio flexible regulado desde el Banco Central. Pero no existe libre movilidad, o tratamos de que exista lo menos posible la libre movilidad de capitales porque sería una fuga constante. Si quieres, bueno, puedo contestar a este último comentario. A ver, primero hay que definir qué es control de capitales, ¿no? Porque hay un concepto un poco, creo que equívoco, sobre porque es que control de capitales puede querer decir muchísimas cosas, ¿no? Nosotros lo que decimos es que los capitales, si entendemos por tal las divisas, ¿no? Divisas, es decir, la moneda de otro país, esa moneda nunca entró en el país y nunca salió. O sea, no hay fuga, ni hay entrada ni hay fuga, porque son simplemente registros contables en una computadora de un banco central o de un banco, y lo único que ha ocurrido es un cambio de titularidad de esos depósitos, ¿no? De que están depositados en el Banco Central, o sea, en la Reserva Federal o en un banco de Nueva York, pero en ningún momento el capital entró o salió de Argentina o de México, ¿no? Si acaso hubo un cambio de titularidad en la que un exportador argentino, por ejemplo, pues consiguió acceder a un depósito denominado en dólares, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que la teoría monetaria moderna ha hablado mucho acerca del control de capitales, pero nosotros lo decimos en el sentido de evitar que haya movimientos muy especulativos de inversión en activos financieros o tomas de participación que conducen a una revalorización de activos y que también conducen a un endeudamiento excesivo de las sociedades, de las corporaciones, que bueno, que al final acaban en balances fragilizados
Y por otra parte, la política de control de tipo de cambio, de tipo de cambio fijo, lo que hace es estimular ese tipo de movimientos, porque si tú sabes que tu gobierno va a garantizar el tipo de cambio, estás seguro de que lo que no va a ocurrir nunca es que tu divisa se va a ir hacia arriba, ¿no? O sea, nunca se va a apreciar. Lo que va a ocurrir seguro es que va a haber una devaluación, más tarde o más temprano, en la medida que se vaya deteriorando la balanza comercial, ¿no? Porque al defender un tipo de cambio fijo, sobre todo si hay un diferencial de inflación, al final acabas deteriorando tu balanza comercial y aquello estalla, está como, digamos, estás conteniendo el tipo de cambio, aquello es como una olla a presión hasta que aquello estalla, ¿no? Hasta que es insostenible y entonces el daño de esa devaluación repentina es mucho mayor y es mucho más dañino para los balances de las empresas. Y por otra parte, el gobierno tiene los medios para impedir la apreciación de la divisa, porque simplemente tiene que vender pesos y vender pesos y comprar dólares, ¿no? Y siempre tendrá la posibilidad de generar esos pesos porque tiene capacidad de emitir pesos, pero lo contrario no lo puede hacer con tanta facilidad porque depende de su disponibilidad de reservas, ¿no? De tener reservas en el Banco Central para poder, digamos, defender su divisa. Entonces hay una asimetría que genera una especie de estructura de payoff, ¿no? de rentabilidad para el ahorrador argentino o el ahorrador mexicano, que sabe que en cuanto tiene unos poquitos pesos los vende, compra dólares y sabe que esos dólares quizás se aprecien, pero que será muy difícil que se deprecien respecto al peso, ¿no? Entonces, por eso pensamos que la gestión del tipo de cambio Te perdimos. cumplida la derrota, digamos, al final habrá una evaluación, al final acentuará mucho más las crisis financieras y además tiene la gran desventaja de restarle al gobierno espacio fiscal, ¿no? Perdona pero como tenía que responder porque me habías mencionado y prefiero que sea el protagonismo de Arturo Huerta. No sé si él estaría de acuerdo con ese punto de vista o tendría otro punto de vista. Bueno, yo he pronunciado por el control de cambios en varias ocasiones desde hace tiempo y reconozco que en el contexto actual efectivamente es muy difícil porque todo se hace a través de un teclado, ¿no? Pero yo digo, bueno, aquel que haga un teclado, cuando tú determines que vas a penalizar los momentos especulativos, pues va a la cárcel, carajo, ¿no? Y sí tienes forma de viabilizar esos teclados que te promuevan fuertes salidas de capital, ¿no? Ahora, yo esto lo he discutido mucho con Randall Wray, en el sentido que él decía, no, con tipo de cambio flexible, entonces se te va a disparar el dólar. Entonces ellos mismos van a frenar la demanda por dólares porque va a llegar un momento en el cual van a terminar perdiendo. Entonces yo le decía, no, pero la bronca es que estos vatos van a no importa, van a seguir especulando, aunque el dólar se dispare, justo para presionarte que finalmente te comprometas a la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Entonces, de hecho, ellos mismos han dicho, ¿no? Que en contextos de esa naturaleza, pues, meter el control de cambios, ¿no? Justo, o sea, si ves que siguen especulando, bueno, metes control de cambios y justo para evitar la quiebra del sistema de pagos. Sí, la entrada de flujos masivos, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que una cosa es, en mi opinión... Sí, perdona, es que se ha habido como se ha entrecortado la señal y pensaba que habías acabado, perdón. Bueno, yo quería decir que en el caso de Europa, ¿no? Hubo control de cambios hasta los 70s, ¿no? Sí. Y eso permitía sí, es cierto. Sí. Política económica en favor del crecimiento. Sí. Lo que yo estoy de acuerdo en que un país debe evitar los flujos de capitales, el hot money, ¿no? Los capitales calientes. Lo que creo que es un error es intentar controlar un precio que no puedes controlar, que es el precio del dólar, ¿no? Porque por definición eso lo van a tener mucha más capacidad. Y fíjate que el Banco de Inglaterra no pudo contra George Soros en los años 90 y aquello le costó al Banco de Inglaterra
la liquidación de sus reservas de divisas y no consiguió defender la libra contra George Soros. Vamos, alguien como el Banco de Inglaterra, que no estamos hablando de un banco central de un país subdesarrollado, ni mucho menos. Y no lo consiguió. O sea, el sistema de cambiario europeo estalló por los aires en el año 92 y perdieron la batalla contra unos especuladores que tenían una capacidad de movilizar recursos muchísimo mayor al final, y se demostró, ¿no? Entonces yo creo que la batalla por fijar el tipo de cambio es una batalla perdida sistemáticamente, y se repite la historia una y otra vez y nunca vas a ganar. Entonces yo creo que lo que tiene sentido no es intentar controlar un tipo de cambio. Es verdad, aquí en España, hasta los años 80, tú no podías tener divisas, ¿no? Tenías que vendérselas al Banco de España. Y el Banco de España las acumulaba para hacer sus reservas de divisas, ¿no? Con las que defender la peseta. Pero yo creo que que no tiene sentido, que una cosa es que a lo mejor hacer alguna operación de swap entre bancos centrales para suavizar esos movimientos, es decir, hacer alguna operación esporádica que suavice un poco esas oscilaciones y que no sean tan bruscas, pero creo que el intento de controlar el tipo de cambio juega al final en contra del espacio fiscal de los estados y además genera un patrón de rendimientos para el ahorrador asimétrico que siempre va a ir en contra de tu divisa nacional, ¿no? O sea, yo creo que el mayor culpable de que el ahorrador argentino no confíe en el peso argentino es precisamente que sabe que el gobierno intervendrá para impedir que se aprecie el peso, lo ha hecho, y también intervendrá para impedir que se deteriore el precio del peso, pero que al final eso durará lo que duren las reservas y los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual la simetría esa conduce a que siempre haya un sesgo, ¿no? hacia el dólar en contra del peso, ¿no? Y al final implica además destinar los recursos y por tanto hace imposible, o sea, destinar los recursos de la nación a las exportaciones y hace imposible el pleno empleo y el aprovechamiento al máximo del espacio fiscal que tiene el Estado, ¿no? Entonces entiendo los argumentos, pero la experiencia histórica parece sugerir que es inútil, que lo que hay que intentar es controlar los movimientos de capitales, pero no controlar el precio del dólar porque eso es imposible y es una derrota asegurada, ¿no? Eso es mi punto de vista, ¿no? Ahora, la cuestión es de que los gobiernos, el gobierno mexicano, justo para asegurar la estabilidad, o sea, no obstante que se trabaja con tipo de cambio flexible, hacen todo lo posible para que no tenga flexibilidad alguna. Entonces trabajamos con alta tasa de interés y austeridad fiscal, ¿no? Entonces artificas el crecimiento económico, profundizas la crisis y mantienes estable el tipo de cambio, ¿no? Entonces llegó a estar en marzo, cuando viene la crisis, a 25 pesos por dólar y ahorita está a 19 pesos por dólar. ¿Por qué? Porque te mantiene una tasa de interés de 4.25, eso promueve entrada de capitales, todo el mundo está cercano a cero y te sigue manteniendo el superávit primario, ¿no? Entonces, ahí está la caída de la actividad económica, es insustentable eso, ¿no? Claro. El tipo de cambio apreciado al final va en detrimento de la capacidad competitiva de la economía mexicana. Hay una persona que lleva un rato intentando preguntar y como nos hemos liado en esta conversación, no quería dejarla de lado. Es Silvia Hoffman, que quería... Adelante, Silvia, querías hacer una pregunta. Gracias, Stuart. Mucho gusto, Arturo. Hola. Mucho gusto. Bueno, yo tenía una pregunta, también soy argentina y bueno, escuchaba lo que decía César Crochita y por supuesto nosotros vivimos en nuestro país todas las aventuras económicas, ¿no? Desde el déficit fiscal hasta el superávit fiscal, hasta la evasión de capitales buitres. Nosotros pasamos por todos los esquemas así peores de la economía, siempre nos han golpeado. Pero yo tengo una pregunta puntual para hacerle, que es un tema que no se tocó desde que estamos hablando, que es la política tributaria. Porque como todos los países, casi todos, tenemos una política tributaria muy regresiva y como consecuencia nuestros ingresos por impuestos son en general al consumo y las personas que
tienen más bienes en nuestro país, tienen una tasa impositiva muy baja. Sé que también pasa eso en el resto del mundo, ¿no? Porque Piketty hizo un libro de 600 hojas para terminar con esa conclusión desde el año 2014, y nuestro país recién logró una ley para un pago extraordinario a las grandes fortunas por una sola vez en toda la vida. No vaya a ser cosa que se establezca un impuesto que aplique a las grandes fortunas en forma permanente. Entonces quería conocer tu opinión, Arturo, al respecto, y qué se puede hacer globalmente para resolver ese tema, ¿no? De cambiar las estructuras tributarias en los países. Mira, yo me ubico, bueno, dentro de la teoría moderna del dinero, que señala que un gobierno que controla la moneda no necesita impuestos para financiarse. Los impuestos son justo para disminuir el poder adquisitivo de las grandes cúpulas, porque ¿qué es lo que ha venido pasando? Con la austeridad fiscal, el gobierno restringe su gasto y le amplía la frontera de influencia de la cúpula empresarial, ¿no? Entonces, la cuestión es de que o sea, la teoría moderna del dinero concibe que hay que gravar al gran capital para disminuirle su capacidad de gasto e inversión y que el gobierno pase a invertir donde ellos dejan de invertirlo. No en el sentido que utilice esos recursos para invertirlo, sino simplemente le va a abrir espacio para que el gobierno invierta donde ellos dejan de invertir. Y luego también, bueno, y concibe, repito, los impuestos en el sentido de que los contribuyentes acepten la moneda del gobierno, porque con la moneda del gobierno van a pagar impuestos. Y o sea, en esa perspectiva, porque lógico, efectivamente, el impuesto al consumo es regresivo. O sea, dice, los impuestos se justifican cuando tienes que disminuir demanda porque hay presiones inflacionarias. O también para disminuir el consumo de los alcoholes, de los cigarros, etcétera. En esa perspectiva se ubica la política tributaria. Y de ahí que, porque aquí en México el gobierno actual ha dicho que no, repito, no iba a aumentar impuestos en estos primeros 3 años, y el ajuste fiscal lo ha hecho vía disminución del gasto, que nos ha llevado a la contracción de la actividad económica, aumentar el desempleo y demás. Y contempla que para los siguientes 3 años aumentar impuestos, pero tú no puedes aumentar impuestos en un contexto de recesión, de contracción económica. O sea, lo que los gobiernos desarrollados están haciendo ahorita es permitir que las empresas posterguen el pago de impuestos hasta que haya condiciones de crecimiento. Porque tú no puedes, repito, gravar en un contexto de recesión, porque más vas a contraer el consumo y la inversión y la actividad económica. Lo que yo dije en mi exposición es que el sistema de administración tributaria en México, los que recaudan impuestos, incrementaron la recaudación, no obstante la recesión, poniendo tarifas, poniendo multas a aquellos que no pagaran impuestos. Entonces muchas empresas se vieron obligadas a pagar impuestos para no tener multas. ¿A costa de qué? De contraer su inversión, y lo cual vino a contraer mal la actividad económica, ¿no? Entonces, de ahí que repito, yo pondría impuestos al sector financiero, que es el gran ganón de las políticas económicas que han predominado, ¿no? Porque ellos lucran y sus ganancias pululan el sector financiero y siguen especulando y estimulando mal lo financiero. A eso sí hay que gravarles, ¿no? Pero yo desgravaría al sector productivo y, repito, y el gobierno que sobre todo que incremente el gasto para que reactivar la economía. Y la recaudación del gobierno va a estar en función de lo que el gobierno gasta. Si el gobierno gasta poco, recauda poco, ¿no? Porque el gasto es el que genera el ingreso, ¿no? Entonces, si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más y asegurar que ese gasto tenga un efecto multiplicador interno en favor del ingreso de las empresas e individuos para así poder ver incrementada su recaudación. Hay una pregunta de... Muchas no sé gracias. vale. Hay una pregunta de Enrique Arechiga. Dice, desde su perspectiva, ¿el crecimiento económico en México será más negativo que en el 2020, tomando en cuenta el recrudecimiento de la pandemia, las elecciones y la falta de mecanismos contracíclicos? Sí, porque fíjense ustedes, el pronóstico para la economía de Estados Unidos para el 2021 es 5%. Y están colocando el pronóstico de la economía mexicana en 4%. Hay quienes lo colocan en 3.5, otros 4.5.
Y dices, bueno, ¿cómo va a ser posible que México vaya a crecer así si Estados Unidos, con todo el potencial de incremento de gasto público que está haciendo el gobierno, van a crecer 5% el 2021, ¿no? México no tiene ninguna perspectiva de lograr un crecimiento de 3% ni de 2% para el 2021, ¿no? Es decir, yo he venido señalando que vamos a una crisis larga, ¿no? A una década perdida, más perdida que la década de los 80s, porque en los 80s teníamos más industria, actualmente tenemos menos condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, y el gobierno insiste en la austeridad fiscal y las altas tasas de interés del Banco de México que atentan sobre las condiciones de crecimiento. Y no podemos, repito, las barreras externas no nos van a sacar de la crisis en la cual estamos. Hay una implícita teoría dentro de tu libro. Me pregunto porque ahora no veo más preguntas del resto del público. No sé si alguien quiere intervenir ahora y abrir el micro, pero si no, aprovecho yo. Sobre todo leyendo el capítulo 1, perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, adelante, luego yo hago la mía. Sí. ¿Sí? Sí, sos esta trocita. Hola, César, sí, adelante. Uno de los temas que la economía argentina tiene es la propensión de la población que no tiene mecanismos de ahorro que lo defiendan de la inflación. Nosotros vivimos un proceso inflacionario crónico originado en la tasa de interés que fija el Banco Central. Nosotros lo asignamos la principal causa de la inflación. El Banco Central está pagando una tasa de interés del 38% anual, lo que obliga a que el proceso productivo y a su vez devalúa la moneda con crawling peg otro 40% para acompañar el nivel. Pero a la acción ha creado instrumentos de ahorro indexados por la cotización del dólar oficial en bonos que le da a los bancos, y los bancos justos no aceptan. Y no existe un mecanismo de ahorro para la población que le permita protegerse de la constante devaluación del peso. Nosotros proponemos que se emitan cajas, que el gobierno cree instrumentos de ahorro por la variación del dólar oficial a los efectos de que cualquier ciudadano común pueda ahorrar sin necesidad de comprar dólares. O sea, que todas las cajas de ahorro comunes, que el Estado se haga cargo de todos los depósitos y los convierta en cajas de ahorro que se actualicen por el dólar oficial a los efectos de que la población tenga protegida su capacidad de ahorro y pase la tasa de interés a cero y preste al 5 o el 6% anual. ¿Cómo lo ve usted, doctor Huerta? Mira, la cuestión es, ahí está el principio de la frugalidad, ¿no? Si todo el mundo ahorra, pues más se va a caer el consumo, la demanda y más se va a contraer la actividad económica. Entonces, la preocupación es cómo protegerte de la inflación, ¿no? La cuestión es de que sí, lo que comúnmente hace la gente, efectivamente en contextos estos de devaluación y crisis, es protegerse con respecto al dólar, ¿no? Entonces, pues más se devalúa el dólar y más problemas negativos pasa a tener la economía, ¿no? Entonces, yo me pronunciaría más de nuevo porque el gobierno se ofrezca condiciones de crecimiento, condiciones de rentabilidad en el sector productivo y en última instancia, bueno, que si la gente para protegerse, pues compre acciones de empresas productivas, ¿no? Para impulsar su propio crecimiento, acompañado de un crecimiento de gasto público para incrementar demanda y así asegurar condiciones de rentabilidad del sector productivo, porque esta cuestión de protegerse vía aumento de la tasa de interés, pues es restringir más la actividad económica con altas tasas de interés, ¿no?
Y de nuevo, ¿no? Yo pongo el énfasis en la cuestión de empleo, de crecimiento productivo, para así asegurar condiciones de ingreso presente y futuro, ¿no? Porque para protegerse frente a la inflación es a través de tener asegurado el ingreso, ¿no? Presente y futuro, y eso solamente se genera a través de políticas de empleo y políticas de crecimiento económico en favor de lo productivo, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Yo sí tengo una pregunta, soy Roberto de aquí, de México. Sí. Mario, es sobre lo que estaba comentando el doctor, sobre la parte donde la parte privada empieza así que invertir donde el gobierno deja de gastar o donde deja de invertir. Y lo que, bueno, hace rato le iba a comentar, pero bueno, ya no se pudo, es que un claro ejemplo aquí en México son las reformas estructurales, y donde pues precisamente se le da al Estado a los privados una participación mayor que la venía dando el Estado, precisamente en la parte, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, aquí en México, que entonces se abre la participación hacia privados, tanto en el sector del petróleo como en electricidad, precisamente por esta parte, donde se deja de abandonar la inversión pública para pasar a una inversión privada. Ese era mi comentario. Sí, o sea, la política de austeridad fiscal a eso nos ha llevado. En México el gobierno dejó de invertir desde los 80s en Pemex, en la industria petrolera, en la industria eléctrica y en infraestructura, y se pasó a concesionar al sector privado que pasara a invertir en tales sectores. Entonces, de ahí que la austeridad fiscal disminuye el tamaño de participación del Estado en la actividad económica y te incrementa la participación de la cúpula empresarial en la economía y la creciente desigualdad del ingreso y la riqueza. Y en el gobierno actual sigue la asociación público-privada en infraestructura y también en algunos sectores de la industria energética, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno, repito, por la política de austeridad fiscal que sigue, perfectamente el gobierno puede trabajar con gasto público deficitario en favor de los sectores estratégicos, y eso lo permite el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero el gobierno, repito, está más preocupado por las calificadoras internacionales, porque los sectores estratégicos son generadores de divisas, en el caso de Pemex, y ahorradores de divisas. Y son sectores estratégicos fundamentales para la actividad económica. No por nada la cúpula empresarial se pelea por invertir en tales sectores, por los altos niveles de rendimiento. Entonces, repito, falta voluntad política por parte del gobierno mexicano de trabajar con gasto deficitario en favor de los sectores estratégicos de la economía, ¿no? Yo aprovecho ahora para retomar la pregunta que dejé a medias. En el capítulo 1, de alguna forma, yo entreveo ahí una especie de teoría de la financiarización que es un fenómeno muy comentado en Estados Unidos y en Europa también, ¿no? Digamos, cómo hemos pasado a un capitalismo financiarizado donde, digamos, una gran parte de la actividad económica se va hacia el sector financiero, el inmobiliario también, ¿no? Actividades de extracción de rentas, ¿no? Y bueno, pues claro, siempre estamos pensando, yo siempre estaba pensando en la financiarización como un fenómeno muy de Estados Unidos, de los Estados Unidos de los últimos 20 años, o 40 años incluso, y también es un fenómeno que se ha intensificado en países como Inglaterra, ¿no? El Reino Unido, Irlanda, España y tal, ¿no? Pero me llamó la atención que también podemos observar un proceso similar en México, ¿no? Donde estas políticas de austeridad, pues al final limitan el desarrollo del tejido productivo, socavan su competitividad, digamos, desprotegen el mercado y ¿no? Lo abren a la competencia exterior, con lo cual desincentivan aún más la inversión en actividades productivas, llevan a un tipo de interés muy elevado, lo cual fomenta esas prácticas de rentismo, ¿no? Y en definitiva, pues cercenan, ¿no? La capacidad de tener un proceso de acumulación interno, ¿no? O sea, o endógeno, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante y creo que merecería
un desarrollo ulterior. No sé si escribirás otro libro este año, porque cuesta mucho trabajo escribir un libro, pero me pareció muy interesante esa digamos, conclusión, ¿no? De que realmente en México el gobierno mexicano con su política está en realidad favoreciendo los mismos procesos de financiarización que estamos viviendo aquí en España o en Estados Unidos, ¿no? Ahora, eso es, repito, resultado de que las políticas económicas predominantes, estas políticas llamadas neoliberales, de más mercado, menos Estado, de libre movilidad de mercancías y capitales, de austeridad fiscal, estabilidad del tipo de cambio, de tasa de interés, te atentan sobre lo productivo, te atentan sobre la dinámica de acumulación de las empresas y las familias y del propio gobierno, y caemos en niveles de endeudamiento, tanto público como privado. Entonces favorece el sector financiero. Y la economía, al tener crecientes déficits de comercio exterior, de déficit de cuenta corriente, requiere cada vez más y más entrada de capitales. Entonces la política económica tiene que seguir promoviendo entrada de capitales a través de alta tasa de interés, de austeridad fiscal, reformas estructurales de privatización y extranjerización, y esa misma entrada de capitales se estabiliza el tipo de cambio que actúa en favor de lo propio financiero, y seguimos en ese círculo vicioso que está analizado en el libro, de que te atentas sobre lo productivo, sigue las presiones negativas sobre el sector externo, sigues dependiendo de entrada de capitales, sigue la política económica favoreciendo lo financiero, que actúa en detrimento de lo productivo, y de ahí que nos condenamos, estamos al atraso, ¿no? Entonces, la teoría moderna del dinero señala que mientras el sector financiero sigue siendo el hegemónico, no hay viabilidad alguna de salir de esta situación. O sea, si salió de la crisis del 29-33 fue porque Roosevelt subordinó lo financiero en favor del pleno empleo y lo productivo. Entonces hemos caído en crisis tras crisis, y se sigue actuando en favor de lo financiero, ¿no? Se inyectan los quantity easy en favor de rescate de las bolsas de valores, en favor de las bancas, y no en favor del desempleo ni en favor de la esfera productiva. Entonces, si allá cambió la política económica en el 33 fue porque la gente estaba en las calles, o delinquiendo o protestando. Los sindicatos eran fuertes. Y resulta que actualmente tenemos menos sindicatos, tenemos menos industria, tenemos menos obreros. Los partidos políticos, no tenemos partidos políticos de izquierda, ¿no? Se han mediatizado todos los partidos políticos. Y nadie, al menos en México, convoca a la gente a las calles. Luego, bueno, menos por la pandemia, ¿no? Entonces, de ahí que vamos a una larga crisis, ¿no? Mientras lo financiero siga siendo lo hegemónico, y los gobiernos y los congresos se subordinen a los intereses del sector financiero, tratan todos de ser bien vistos por los calificadores internacionales, relegando los propósitos nacionales. Sí. Sí, aquí también en Europa, en el sur de Europa, estamos viviendo no una, sino 2 décadas perdidas, ya es la segunda, desde mi punto de vista, y se está produciendo una desindustrialización aceleradísima, ¿no? del tejido industrial que había en el País Vasco, que para el que no lo conozca, el País Vasco era una de las regiones más industrializadas del mundo. Uno iba de valle en valle, porque es una orografía muy complicada, hay muchos valles y una orografía muy montañosa, y iba uno de pueblo en pueblo, y en cada pueblo había una cantidad asombrosa de fábricas que se están cerrando, ¿no? y se está perdiendo empleo industrial, ¿no? En fin, yo creo que llevamos 1h30 en la conversación. Yo creo que ha sido una discusión muy interesante, sobre todo esta discusión sobre el tipo de cambio merecería, yo creo, la pena un día hacer una discusión más a fondo sobre qué entendemos por control de capitales, que yo creo que hay que ser más rigurosos en la definición de qué es control de capitales, porque es un concepto a veces que me resulta un poco vago y que creo que hay que concretar, que hay que especificar qué entendemos por control de capitales, y cómo se implanta o se implementa ese control de capitales, y cómo se gestiona el tipo de cambio también, ¿no? Porque, por ejemplo, en una discusión reciente que tuve con unos esrafianos argentinos, Ariel Voskin y Matías Bernengo y otros, y Pablo Borz, que conoce César Cruchita también perfectamente, pues ellos abogaban por un tipo de cambio para el peso sobrevalorado, ¿no? Para poder disfrutar de un
mayor nivel de vida, pero al mismo tiempo abogaba por un modelo basado en el crecimiento de exportaciones o la sustitución de importaciones, ¿no? Y yo pensaba, pero eso es incoherente, no puedes tener las dos cosas. Eso es querer nadar y guardar la ropa, y no es posible. Si quieres ir a yo me gustaría tener el máximo tipo de cambio posible para poder disfrutar de, yo qué sé, los coches japoneses de mayor calidad o yo qué sé, la electrónica surcoreana, pero si quiero un modelo de sustitución de importaciones, los países exportadores como Corea del Sur o China se dedican a depreciar su divisa lo más que pueden para poder exportar lo máximo, ¿no? Tampoco me gusta ese modelo porque creo que se hace a costa de deprimir el nivel de vida nacional, ¿no? Pero, en fin, yo creo que merecería la pena hacer un congreso online, incluso diría, ¿no? Con Agustín Mario, por ejemplo, de Argentina, o a lo mejor con Randy Ray, con Bill Mitchell, yo creo que sería muy interesante debatir a fondo todas estas cuestiones de qué son los controles de capitales, cómo se implementan, qué política cambiaria debe seguir un país como México, como Argentina. Yo creo que sería muy, muy interesante. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir, hacer una última pregunta. Yo creo que Arturo quiere hacer una última intervención, ¿no? Sí, bueno, yo he trabajado mucho con respecto a tipo de cambio. Sí. De hecho, tengo un libro de obstáculos al crecimiento, peso fuerte y austeridad fiscal, ¿no? Y tengo otro libro donde en México se estuvo discutiendo vincular, o sea, que el peso desapareciera y que Estados Unidos, Canadá sí. y México trabajaran con el dólar, ¿no? Como el euro, igual. Contra de la dolarización de la economía, ¿no? Sí. Y aquí más quiero señalar lo siguiente. Al trabajar con tipo de cambio flexible, no tienes por qué tener alta tasa de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a trabajar con tipo de cambio flexible. No tienes por qué trabajar con austeridad fiscal, porque vas a trabajar con tipo de cambio flexible. Si trabajamos con alta tasa de interés y austeridad fiscal, ¿es para qué? Para estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Claro. ¿Y quién se favorece la estabilidad del tipo de cambio? El sector financiero, que es el que quiere que la moneda no se devalúe, porque ellos son los que controlan la moneda, ¿no? Claro. Entonces, al actuar en favor del sector financiero, de estabilidad del tipo de cambio, o sea, no tenemos política económica a favor del crecimiento. ¿Por qué? Porque trabajas a fuerza con alta tasa de interés y austeridad fiscal, que es la situación en la cual México ha estado por décadas, ¿no? Exacto, sí. Hay una petición de algunas personas del público, César, Ramón Rosas, Enrique Arechiga, Maribilia, que preguntan si pueden conseguir su presentación de PowerPoint. Yo no sé si se puede compartir. Creo que sí que hay posibilidad de compartir archivos desde el ordenador. Sí. No hay problema, no hay problema. Perfecto, Ahora, pues voy a descargarme tu archivo porque lo tengo en el correo y lo voy a meter aquí en el chat para que todos aquellos que estén interesados pues se lo puedan descargar luego. También que sepan, esta conversación está grabada, o sea pero no hemos dicho nada que sea comprometedor, y la publicaremos en nuestro canal de YouTube para el que quiera luego repasarla. Y a ver si consigo cargar el archivo, el fichero, desde mi computadora. Perdonen que me va a llevar un minuto, creo que es este. Aprovecho para decir que el libro va a estar a la venta en forma digital a fines de febrero en libros.unam.mx. Perfecto. Creo que es este. A ver si he tomado la última versión, porque creo que me enviaste 2 versiones, ¿no? Quizás. Creo que es esta. Y para el que quiera, está ahora disponible ahí en el chat, para el que quiera descargárselo. Bueno, pues aquí son las 8:30 de la noche en España. Disculpas a los argentinos porque me equivoqué yo al hacer el flyer y puse 1 hora de diferencia en la hora en Buenos Aires, así que mis disculpas, me equivoqué con las restas. Esto de trabajar con 3 zonas horarias tiene estos gajes. Gracias a todos por la participación y las preguntas, que han sido todas muy interesantes. El debate que se ha suscitado en torno al tipo de cambio creo que es, y el control de capitales, creo que es muy interesante y que merece más discusión. Y les invito a participar en otras conversaciones que tendremos en la próxima Confadel Kabub,
que es tunecino y ha trabajado mucho sobre las cuestiones que también se han abordado aquí, sobre el crear un modelo de desarrollo más, digamos, menos dependiente, ¿no? del capital extranjero y de las importaciones, ¿no? Y sobre cómo gestionar estos problemas del tipo de cambio y conseguir que el Estado pueda ejercer plenamente su soberanía monetaria. Por cierto, aquí está tronando, está empezando, ha venido una tormenta, así que van a caer, como decimos aquí, chuzos de punta. Y bueno, pues quiero agradecer a Arturo su paciencia, su tiempo, la dedicación que ha tenido a la teoría de la moneda moderna. Y bueno, pues esperemos que podamos verlo de nuevo. Aquí organizaremos un congreso iberoamericano de teoría monetaria moderna que ya hicimos el año pasado, en el que estuvo Guadalupe Huerta. Y bueno, pues les invitamos a todos a que puedan participar. Será online dadas las circunstancias, o sea que lo bueno de la pandemia es que hemos superado lo del mundo físico y hemos saltado al mundo virtual, y eso nos permite hacer este tipo de encuentros internacionales. Así que, bueno, muchísimas gracias, y en un par de días estará disponible la grabación del vídeo. Gracias a ti, Stuart, por la invitación, y gracias a todos por haber estado presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hasta la próxima. Adiós. Y arriba el déficit. Perfecto. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, doctor Huerta, gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes.